iniciamos, hermanos, con Santiago, así que nos ubicamos en el capítulo 1, del verso 9 hasta el 11 vamos a estudiar hoy. Capítulo 1, verso 9 hasta el 11. Muy bien, vamos a orar y empezamos el mensaje en esta mañana. Amado Dios, te damos gracias por permitir que estemos reunidos un domingo más. Gracias, mi Dios, porque es por tu misericordia, por tu gracia, por tu amor que permite, Señor, que nos reunamos como iglesia. Gracias por cuidarnos durante la semana, mi Dios. Gracias por darnos la sabiduría también para vivir vidas dignas delante de ti. Gracias por el trabajo, la salud, las fuerzas que tú nos das día a día, Señor. Gracias también por tu palabra, la Biblia, que nos has dejado, la cual nos instruye, nos educa, Señor, nos corrige también cuando estamos andando mal. En esta mañana, Señor, vamos a seguir estudiando Santiago. Pedimos tu dirección, Padre, y seas tú que también estés hablando a través de mí. Y ayúdanos, Padre, a entender tu palabra, a guardarlo en nuestro corazón y sobre todo, mi Dios, a ponerlo en práctica. Dejamos este momento en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, Santiago capítulo 1, verso del 9 al 11. Voy a dar lectura. El hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Muy bien. Yo le he titulado, hermanos, al mensaje en esta mañana: no pierdas el tiempo en amontonar riquezas que no son eternas. ¿Ya? No pierdas el tiempo en amontonar riquezas que no son eternas. Muy bien, como les decía, ya hemos estado estudiando Santiago. Y realmente, hermanos, en el capítulo 1 hasta el verso 11, del 1 al 11, habla en el contexto de las pruebas. No, ya hemos ido hablando bastante de las pruebas, hemos ido estudiando cuál es el propósito de las pruebas. Y pues las pruebas sirven para hacernos más fuertes, ¿no? Darnos paciencia, perfeccionarnos cada vez más a la imagen de Cristo. Y las pruebas también nos va a acercar más a Dios, ¿no? Cuando uno se está desviando, a través de las pruebas el Señor nos regresa nuevamente al redil, ¿no? Entonces, hermanos, estos versículos también del 9 al 11 está hablando en ese contexto de las pruebas, ¿ya? Y tanto para el hombre, tanto para el cristiano rico y también para el cristiano pobre, porque aquí va a hablar, hermanos, de dos personas, ¿no? De dos creyentes, el rico y el pobre. Y Santiago es interesante porque habla sobre el pobre que dice debe gloriarse, ¿no? Y en su exaltación, y habla del rico que debe humillarse también, ¿no? Pero muy bien, vamos a ir estudiando, hermanos, estas partes de la Biblia. Yo mis puntos le he hecho a través de preguntas, hermanos. Entonces el primer punto es: ¿por qué los pobres deben sentirse orgullosos al ser exaltados? Según el verso 9, dice así: el hermano que es de humilde condición, glóriese en su exaltación. ¿Qué quiere decir Santiago, disculpen, cuando habla del hermano que es de humilde condición? Realmente, hermanos, aquí está hablando de un hermano pobre, ¿no? Económicamente. Recordemos que en ese tiempo había persecución, los hermanos habían sido esparcidos, habían sido sacados muchos de su ciudad. Dicen algunos comentaristas que algunos hasta llegaron a ser esclavos nuevamente, ¿no? Y había mucha pobreza, habían muchos hermanos pobres. ¿Por qué? Porque habían dejado todas sus posesiones en su ciudad y habían salido de ahí, ¿no? Pero siempre lo tenían a Cristo en sus corazones. Entonces, me imagino que acá los hermanos que estaban económicamente pobres, que estaban siendo marginados por la sociedad, de repente mal vistos, porque materialmente no estaban bien,
ellos me imagino que estaban un poco tristes, desanimados, como cualquier ser humano, ¿no? Puede pasar un momento de tristeza, un momento de angustias, y más, hermanos, que pensando que estos hermanos habían salido con sus familias, algunos de repente con sus bebés, con sus hijos menores, de repente algunos enfermos. Entonces había mucha necesidad, ¿no? Los hermanos de una u otra manera estaban pasando por una prueba difícil ahí en ese tiempo de dispersión. Entonces aquí, hermano, Santiago se dirige a ellos, a hermanos de humilde condición, hermanos pobres que no tienen posesiones materiales, que no tienen cosas materiales, que lo han entregado todo por depender de Dios, ¿no? Y sí, hermanos, también Dios está hablando, Santiago, disculpen, está hablando aquí a personas pobres, pero que han dejado todo por seguir a Cristo, eso debe quedar claro. Porque también había hermanos pobres por su pereza, ¿no? Por su haraganería, por no querer trabajar, o porque se acostumbraron mal siempre que los demás lo den, ¿no? Porque había también ese tipo de hermanos pobres. Pero Santiago se está dirigiendo a estos hermanos pobres, pero que habían dejado todo por seguir a Cristo. Pablo dijo en una de sus cartas, yo lo tengo todo por basura, tan solo por ganar a Cristo, ¿no? Entonces, y estos hermanos eran así, ellos habían dejado todo y lo tenían todo por basura, tan solo por ganar a Cristo. Entonces Santiago les anima, hermanos, ustedes deben, ¿qué dice el verso? Hermanos, que es de humilde condición, Santiago les anima diciendo, glóriense en su exaltación. Pero ¿de qué tiene que gloriarse este hermano pobre si no tiene nada? ¿No? Los pobres, ¿de qué tienen que gloriarse si no tiene nada? Todo lo ha perdido, lo ha dejado todo por seguir a Cristo. Y hermanos, esta palabrita, glóriese en su exaltación, aquí Santiago está hablando de una posesión, de una posición, ¿no? Se refiere a una posición. ¿Y de qué posición está hablando? Y si eres pobre y no tienes nada, Santiago dice que eres rico espiritualmente. Y para ello vamos a ubicarnos en 2 Corintios, verso 8, verso 9, porque realmente sería algo ilógico que un pobre siempre se glorie, se exalte. Pero vamos a leer Santiago, 2 Corintios, capítulo 8, verso 9, ¿qué dice? Y aquí vamos a tener un ejemplo de Cristo, de qué es gloriarse en su exaltación cuando eres pobre. Dice así, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre. Aquí está hablando de Cristo. Dice que Cristo por amor a nosotros, Él se hizo pobre, porque Él era rico espiritualmente, hermanos. Él era dueño de todo, Él era eterno, perfecto, era santo, era Rey de reyes, Señor de señores. No, Él vivía en la comunión con el Padre, pero dice que se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos, ¿no? Pero ¿cómo es que Cristo nos enriqueció a nosotros? Realmente, hermanos, cuando nosotros aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Romanos 8, 17 al 19 habla que somos hijos de Dios. Y como hijos somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. O sea, hermanos, cuando Cristo resucitó, Él fue nuevamente al cielo y nuevamente Dios le dio todo lo que le pertenecía al principio. Entonces, si tú estás en Cristo, todo lo que es de Cristo es tuyo. Entonces, en ese contexto es que Santiago le dice al hermano pobre que se glorie en su exaltación, porque en Cristo es rico espiritualmente.
Primera de Pedro 1:4 habla de las herencias que recibe el cristiano. Vamos a leerlo, Primera de Pedro. Dice así, Primera de Pedro 1:4, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos, ¿para quién? Para nosotros, dice, para vosotros. O sea, para todos los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, ¿no? Entonces, Santiago aconseja aquí a los hermanos que no deben sentirse, si están pasando por una prueba difícil en su vida, por un momento de persecución o de repente no tienen nada, que no deberían sentirse tristes o desanimados, porque ellos espiritualmente son ricos. Entonces, pero a veces, hermanos, eso no pasa, ¿no?, en nuestras vidas. A veces cuando uno está pasando por momentos difíciles, uno se entristece, es la verdad. Pero, hermanos, nunca debemos perder el gozo, porque eso es las pruebas al final debe llenarnos de gozo, debe darnos gozo. Y mucho más, hermanos, nunca debe perderse el gozo, porque nosotros espiritualmente, hermanos, somos muy enriquecidos. Y nuestra herencia, hermanos, no es una herencia que se deteriora, no es una herencia que ha sido manchada por el pecado, no es una herencia que se va a terminar, sino es una herencia eterna. O sea, hermanos, estamos aquí nosotros hablando de una herencia que es la vida eterna, ¿no? Y ese debe ser, hermano, nuestro mayor gozo, nuestro mayor orgullo, que tenemos una herencia eterna. Y más allá, hermanos, de quizás pensar en las cosas materiales, más allá en desear tener más cosas materiales, Santiago anima a que te glories, porque tú espiritualmente eres rico y tienes cosas eternas que van a perdurar para siempre. Y uno de ellos es la vida eterna, pero otro también es, hermanos, que vamos a vivir en la presencia misma de Dios. O sea, vamos a estar en comunión ahí con Cristo, ahí lo vamos a ver a Cristo. Así como nosotros hoy estamos en comunión, así algún día vamos a estar con Cristo. Y de esas herencias está hablando Santiago, por las cuales tú debes gloriarte. Y tú, hermano, piensas que no es un motivo de vivir contento. Y es interesante también Santiago, hermanos, porque aquí en Santiago realmente acabaría la doctrina de la prosperidad. Porque hoy en día se predica mucho de esta doctrina, ¿no? Yo antes, cuando trabajaba en moto, llevé a una señora y ella me decía, joven, yo ahora tengo 3 combis. Sí, le digo, ¿y cómo? No, yo me voy a la iglesia y el pastor me ha dicho que si yo doy una combi, el Señor me va a dar 2. Y sí, dice que tenía 3 combis la señora. ¿No? Otra vez pasé por otra iglesia y ahí, ¿cómo hacía el pastor? Que alcen la mano todos los que tienen dinero, billetes, y si sus animales están enfermos, que el Señor los va a sanar, solo que vengan y dejen su ofrenda. Pero aquí Santiago dice que eso no debe ser importante para nosotros, las cosas materiales. Eso no debe llenarnos de gloria, de gozo. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante, porque Santiago también va a hablar sobre el hermano rico, en quien debe gloriarse también. Entonces, hermanos, si has dejado todo por Cristo y no tienes de repente una posición bien alta económica aquí en la tierra, siéntete orgulloso, porque tu posición en Cristo vale más que todo el oro aquí en la tierra. Muy bien, seguimos con el otro punto.
Aquí vamos a hablar de los ricos en el verso 10 hasta el 11, y dice así: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba, porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Este es algo interesante. Acá muchos dicen, este es como una ironía, algo irónico que está diciendo Santiago, porque Santiago le está diciendo aquí al hermano rico que se humille. O sea, ¿dónde han visto realmente en el mundo una persona rica, una persona adinerada nunca se humilla ante los demás? No, mayormente vive exaltado, vive orgulloso de sus posesiones que tiene. Muchas veces hace extinción de personas, se jacta. Pero aquí Santiago está diciendo pero el que es rico debe gloriarse en su humillación, ¿no? Debe humillarse. Y sí, hermano, Santiago aquí en su carta habla bastante sobre los ricos. En el capítulo 1 habla, estamos tratando hoy. En el capítulo 2 también habla sobre los ricos. En el capítulo 5 también habla sobre los ricos. Y en el capítulo 5 Santiago, hermanos, aún es más fuerte con los ricos. Porque dice, ustedes van a aullar un día, van a llorar. ¿Será que Dios no quiere que sean ricos? ¿Será que Dios no ama a los ricos? ¿O será que las riquezas son malas para los cristianos? Realmente no, hermanos. ¿Qué estaba pasando aquí con los ricos en estos versos? Lo que pasa, hermanos, que ellos estaban poniendo su confianza en sus riquezas. Ellos estaban poniendo su confianza en sus posesiones que ellos tenían. Ya estaban descuidándose de su dependencia de Dios. Ya estaban descuidando su comunión con Dios. Ellos ya estaban olvidando su posesión que tenían en Cristo y vivían más enfocados en las cosas materiales, en acumular y acumular riquezas, y estaban olvidando lo más importante, que son las bendiciones espirituales. Eso es por eso que Santiago va a hablar bastante en esta carta sobre los ricos. Pero el Señor, a través de las pruebas, a estos hermanos les va a ayudar a reflexionar y a entender que las riquezas materiales realmente no tienen sentido y no valen la pena en esta tierra. En el verso 10 dice así: pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Entonces, ¿cuál es la razón para que el rico se glorie cuando es humillado? Una de las razones es porque su vida pasará como la flor de la hierba. O sea, hermanos, hoy puedes estar como que mañana ya no. Puede ser que mañana mueras. Y todas tus riquezas que has acumulado, todo el tiempo que has invertido en acumular riquezas, va a ser en vano. Bueno, algunos dicen, lo dejo para mis hijos. Hoy en día en el Facebook hay bastante de TikTok, y dice que los hijos, cuando muere el papá, los hijos al toque venden sus terrenos y empiezan a malgastar el dinero. Entonces al final has trabajado en vano, ¿no? La vida pasa tan rápido que por hacer riquezas vaya a ser que no tengas tiempo para disfrutarlo. Y otro motivo también por el cual Santiago dice que el hermano rico debe gloriarse cuando es humillado está en el verso 11. Dice así: porque cuando el sol sale con calor abrasador, la hierba se seca, su flor cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico con todas sus empresas, ¿no? O sea, Santiago estaba diciéndole a los hermanos que esa es como la flor. Y cuando habla de flor, hermanos, no está hablando de una flor de tu jardín, del cual tú lo cuidas,
tú lo riegas y esa flor siempre permanece ahí bonita, ¿no? Hasta lo cortas, lo pones en un florero y sigue ahí todavía la flor floreciendo un buen tiempo. Sino aquí está hablando de una flor silvestre, dice Santiago, una flor que da en el desierto. Hoy día está floreando bonito, pero mañana vienes y ya está muerta, ¿no? El viento ya lo destrozó a esa flor. Entonces, en ese contexto es que está aquí hablando Santiago. Y perecerá su hermosura, dice apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Se marchitará el rico con todos sus negocios, ¿no? Aquí está hablando, hermanos, no está hablando de que va a perder su salvación, porque no está hablando en el contexto de la salvación aquí. Recordemos que está hablando en el contexto de las pruebas y está hablando que sus riquezas, sus negocios, puede hacer que se vayan a la quiebra. El Señor puede hacer que les envíe una prueba, o puede hacer que el Señor les envíe una enfermedad y terminen todas sus riquezas ahí, ¿no? O puede hacer que de repente, como les dije antes, muera y quede ahí todas sus riquezas, ¿no? Entonces el objetivo, hermanos, de Dios al enviar la prueba a estos hermanos ricos es para que se den cuenta que las riquezas no son eternas, sino la verdadera riqueza se encuentra en Cristo, ¿no? Que realmente Él es el único que nos puede dar riquezas eternas. Un ejemplo para quizás entender esta parte es, vamos a hablar de un hombre rico y cristiano y un hombre rico no cristiano. Por ejemplo, cuando el hombre rico no cristiano, cuando su negocio se va a la ruina, ¿qué pasa? Cuando lo ha perdido todo, dicen que algunos hasta pueden llegar a matarse, ¿verdad? Dicen que algunos llegan a matarse al perder toda su riqueza, su fortuna, así de la nada. Dicen que otros se enferman, no duermen, viven preocupados. Pero el rico cristiano es al contrario. Él, cuando viene una prueba, le va a servir más bien a él para reflexionar y capacitar en dónde está puesta su confianza. Y ahí va a entender que la única riqueza que vale más es la que tiene Cristo. Y ese va a ser un motivo de gloriarse, de humillarse ante el Señor. No sé si me entienden cuando Santiago dice, pero el que es rico, glóriese en su humillación, ¿no? Porque él también tiene una posesión, hermanos, en Cristo, todas las bendiciones espirituales, ¿no? Y este hermano se va a gozar y se va a gloriar en su humillación porque se da cuenta que lo espiritual es más importante. Pero la pregunta, hermanos, ¿es malo ser rico? No, no es malo ser rico, hermanos. Si el Señor te bendice y te da, di amén, gracias, Señor. No es malo ser rico. El problema, hermanos, es poner tu confianza en las riquezas. Ese es malo. El poner tu confianza en las riquezas, depender de las riquezas y dejar de confiar en Dios, dejar de depender de Dios, eso es malo. Malo, hermanos, es caer en la avaricia. Ya tienes, pero quieres más, ¿no? Tienes una casa, quieres otra casa. Tienes un carro, quieres otro carro. Tienes un negocio, quieres otro negocio. Y es malo cuando ello te quita el tiempo para el Señor. Ahí es malo. Y eso es lo que estaba pasando aquí con los hermanos ricos. Y es por eso que Santiago les dice, ustedes deben vivir humillados ante el Señor, porque son cosas que no son eternas. Es malo cuando te quita el tiempo, hermanos, para servir, para congregarte. Es malo cuando te quita el tiempo para predicar el Evangelio. Ahí es malo las riquezas. Y tengan cuidado si están cayendo de repente en ese vicio, ¿no? Y no solo, hermanos, los ricos, sino también los pobres. Hay que tener cuidado, porque a veces los pobres quieren hacerse ricos, ¿no?
Ese es el anhelo de los pobres. Los pobres quieren ser ricos. Y tengan cuidado, hermanos, también de caer en ese ciclo vicioso. Tengan cuidado que de repente por querer ser rico descuides tu comunión con el Señor. Descuides tu tiempo con el Señor. Ten cuidado. Hermanos, acumular riquezas en este mundo es un engaño de Satanás. Solo para mantenerte ocupado en esta tierra y no cumplir el propósito de Dios. De verdad, hermano, es un engaño de Satanás para que te mantenga ocupado aquí en esta tierra, para que tú no puedas cumplir el propósito de Dios. Nosotros no necesitamos riquezas materiales, porque algún día se van a marchitar, dice Santiago. Nosotros, hermanos, ya somos ricos espiritualmente gracias a Cristo Jesús. Y somos ricos de esas riquezas eternas. Entonces, algo práctico. ¿Qué debemos hacer ahora nosotros? Porque realmente desde niños nos enseñan y vemos en la sociedad que debes trabajar y acumular riquezas, trabajar y acumular riquezas y dejarlo de herencia para tus hijos, ¿no? Otros dicen, no, yo tengo que trabajar hoy que soy joven, acumular riquezas para disfrutarlo de más viejo. O ya estoy más viejito, ya me jubilo ya y empiezo a disfrutarlo. Bueno, pienso que es mentira. Entonces, ¿cuál es el propósito de estar en esta tierra? ¿Qué debemos hacer si no es trabajar y acumular riquezas? Si dejo de trabajar, ¿qué hago? 1 Corintios 7, 29 al 31 vamos a leer. Primera de Corintios 7. Siete 29. Bueno, aquí está hablando, hermanos, del matrimonio, que tiene que ver el matrimonio con las riquezas o con la pobreza. Pero también habla algo interesante, ahí vamos a verlo, que también habla sobre el dinero, hermanos, sobre las posesiones económicas. Bueno, yo lo voy a leer en la NTV, ya hemos estado estudiando, Hugo nos ha enseñado la semana pasada sobre las versiones, y sí, en la NTV está más claro, yo lo entiendo un poquito mejor ahí que en la Reina Valera, pero dice así en la NTV. ¿Qué debemos hacer entonces nosotros? Déjenme decirles lo siguiente, amados hermanos. El tiempo que queda es muy breve, o sea, el tiempo que queda es muy corto. El tiempo, hermanos, que tenemos en esta tierra es muy corto, muy poquito. Así que, aquí está lo que debemos hacer. De ahora en adelante, los que están casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Ese es otro tema, eso no lo vamos a tocar. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas, aquí, o los que compran cosas, no deberían ser absorbidos por ellas. O sea, no los que viven comprando, acumulando y acumulando más riqueza, más cosas. Ya tienes uno, quieres más. Vives moderno en la tecnología, ¿no? Aparecen los televisores chiquitos, grandes. Y tú quieres tener el televisor más grande y trabajas más y acumulas más riquezas, ¿no? Compras más cosas, más posesiones. ¿Qué dice Corintios? ¿Qué dice Pablo? No dejen que sean absorbidas, o sea, no dejen que los quite el tiempo. No dejen que esas cosas los quite el tiempo. Porque sí, hermanos, para tener un televisor más grande, para tener otro carro de último modelo, o para tener una casa más grande, que no lo necesitas a veces, tienes que trabajar, pues, ¿no? Tienes que invertir tiempo. Seguimos leyendo. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Ella está hablando de posesiones, habla de riquezas, de dinero, de comodidades. Los que usan las cosas del mundo no deberían apegarse a ellas.
O sea, si tú vives enfocado en las cosas materiales, si tú piensas que eso es lo que te va a ayudar a tener el gozo en el Señor, no deberías vivir apegadas de ellas, o sea, no deberías vivir dependiendo de ellas, ¿no? Pues este mundo tal como lo conoces pronto desaparecerá. ¿No? Es interesante, pues este mundo tal como lo conoces pronto desaparecerá. Tanto para el rico como para el pobre, hermanos, este mundo va a desaparecer. Así que el tiempo es corto, no invirtamos nuestro tiempo en acumular riquezas, en acumular posesiones, dice Santiago. Sino debemos invertir el tiempo ¿en qué? En aprovechar para predicar el Evangelio, ¿no? En aprovechar para que más personas conozcan a Cristo. Porque para eso vino Cristo, eso fue el propósito por el cual Cristo vino. Él vino a morir en la cruz para que nosotros tengamos una herencia eterna, que es la vida eterna. Él se hizo pobre. Segunda de Corintios, lo acabamos de leer, capítulo 7, Él se hizo pobre para que tú seas rico. Él se humilló aquí en esta tierra para que tú seas rico. Pero también, hermanos, esta riqueza no solo es para nosotros, sino es para todo el mundo. Jesús lo ordenó a sus discípulos que vayan y prediquen el Evangelio. Pero si tú te concentras en acumular riquezas, estás desperdiciando tu tiempo, hermano. Realmente estás desperdiciando tu tiempo. Debemos enfocarnos como cristianos a dedicarnos a predicar la palabra del Señor, ya que el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces, hermanos, aprovechemos el tiempo en predicar el Evangelio. Y con ello, hermanos, no estoy diciendo que dejemos de trabajar, no estoy diciendo que ya no voy a hacer nada desde ahora en adelante, no. Pablo trabajaba, pero su prioridad era el Evangelio. Él dice que armaba carpas cuando nadie lo ofrendaba, no tenía dinero. Él trabajaba por las noches armando carpas, pero él nunca descuidó su trabajo principal, que era predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque entendió que en Cristo ya somos bendecidos mucho espiritualmente. Yo conozco a un joven de acá de la iglesia. Cuando este joven terminó su carrera, la universidad, estaba fresquito ahí, como todo joven, emocionado, no sale de la universidad a buscar su trabajo, trata de buscar el mejor trabajo, con sus conocimientos y todo ello. Estábamos yéndonos a Porcón, no sé si él se acuerda de esto, pero yo sí me acuerdo hasta ahora. Realmente ha servido bastante para mi vida. Y este ejemplo, hermanos, que voy a dar es en este contexto de rico y pobre. Estábamos yéndonos a un retiro con los jóvenes a Porcón y nos íbamos en la camioneta atrás, un grupito de jóvenes. Y él dice, quiero contarles algo. He buscado trabajo y he encontrado un trabajo, dice. Y me han ofrecido pagarme, creo que fue 1.500 o 1.800, pero era de 1.000 arriba. Yo era pensando, su bacán, 1.500. Para trabajar solo 2 días a la semana. ¿Se imaginan 2 días a la semana, 1.500? Pero ¿saben cuáles días era para que él trabaje? Sábados y domingos. Y yo estaba atento, esperando, y ahora, ¿qué le ha dicho, no? Entre mí decía, yo acepto. Y yo sé que entre ustedes también seguro están diciendo lo mismo. ¿Y saben qué había dicho este joven? Que no. No. O sea, no me va a quitar mi tiempo con los jóvenes, mi comunión con el Señor los domingos, con mis hermanos. No me lo va a quitar nadie, y mucho más por 1.500. Ese hermano se hizo pobre, pero porque él entendió que en Cristo es rico, que su posesión en Cristo es bien alta. Por eso dejó de trabajar. Yo creo que entendió eso, si no, quizás como mucho se hubiese aceptado, se hubiese ido, ¿no? Hermanos, en este mundo vamos a pasar pruebas y estamos en un camino de pruebas. ¿Y qué pruebas nos vendrán a nosotros? Pero que Dios nos dé la sabiduría también, hermanos, para saber enfrentar la prueba y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Para terminar, hermanos, quizás en conclusión, las cosas materiales de este mundo, esto se van a acabar.
Así que no pierdas el tiempo invirtiendo en ello. Si no, te animo que aproveches mejor a invertir tu tiempo en predicar el Evangelio, porque en Cristo eres espiritualmente rico. Y Cristo va a venir pronto, hermano, créelo. Él va a venir y nos va a llevar. Muy bien, vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por tu palabra, la Biblia, que nos has dejado. Y realmente, Señor, ayúdanos a examinar nuestro corazón, mi Dios, y pedirte perdón si de repente nos hemos estado enfocando mucho en las cosas materiales, en las posesiones materiales, en tener más y más, Señor. Y hemos descuidado lo primordial, que es predicar el Evangelio. Y hemos olvidado también de repente nuestra posición en ti, que somos ricos, que somos herederos de Dios, que somos coherederos con Cristo. Todo lo que es de Cristo es nuestro. Perdónanos si hemos olvidado ello y ayúdanos a valorar, Señor, las cosas espirituales, y ayúdanos a pasar tiempo, sacrificando tiempo, si es posible dinero, todo, Señor, para predicar el Evangelio, para que más personas vengan, te conozcan a ti y también sean salvas, ya que ese fue tu propósito, mi Señor Jesús, de venir a morir en esta tierra. Cuida nuestros corazones, Señor. No permitas que caigamos en ese ciclo vicioso de la avaricia, Señor, de las riquezas. No permitas que Satanás nos engañe, Señor, y nos tenga entretenidos en este mundo acumulando más dinero. Ayúdanos, Señor, a no ser engañados, sino más bien a estar siempre despiertos, vigilantes, Señor, para seguir predicando el Evangelio, para seguir compartiendo más de tu palabra, para seguir sirviendo en la iglesia, para seguir estando más en comunión unos con otros, Señor. Gracias por tu mensaje. Nos despedimos en tu bendito nombre, mi Señor Jesús. Amén.